Bueno, en esta charla, Dania Lima Sánchez nos va a hablar de la evaluación de sesgo de género en inteligencia artificial, una revisión sistemática. Dania es médica cirujana por la Facultad de Medicina de la UNAM, especialista en psiquiatría, con diplomado en clinimetría e investigación aplicados a la psiquiatría y doctora en ciencias médicas por la UNAM. Bueno, te escuchamos cuando estés Perfecto. lista. Muy bien, muchas gracias. Yo les voy a presentar una revisión sistemática trabajo en el Departamento de Salud Digital de la Facultad de Medicina y mucho de nuestro interés es ver estos sesgos que se han reportado en aspectos éticos también y en aspectos que tienen que ver con género. Mucho de la inteligencia artificial y el boom que estamos utilizando actualmente para evaluar los modelos de inteligencia artificial generativa, machine learning, eh, finalmente modelos de inteligencia profunda nos ha llevado quizás un poquito a dejar pendiente el tomar en cuenta aspectos que tienen que ver con género, que tienen que ver con criterios éticos para validar estos modelos. Obviamente ya vimos en las charlas que tienen que ver con aspectos éticos sobre estos sesgos que se presentan. Pero creo que es algo muy importante empezar a trabajar en cómo disminuir estos sesgos, en la reproducción que tienen los algoritmos de los sesgos que tenemos en nuestra sociedad, incluso en cómo se representan a las mujeres eh, dentro de los aspectos médicos, en cómo se tratan a cierto tipo de pacientes y que recordar siempre que los modelos de inteligencia artificial replican ciertas discriminaciones que estamos llevando a la sociedad y que es nuestro trabajo tratar de balancear. Y esto finalmente tiene repercusiones tanto clínicas, éticas y legales, especialmente con el uso, ¿no? Ya hablemos de transparencia y hablemos de su aplicación. El objetivo entonces de nuestra revisión fue analizar los sesgos de género en sistemas de inteligencia artificial utilizados en atención clínica y describir las principales estrategias de mitigación propuestas. Obviamente existe un boom actual sobre publicaciones de inteligencia artificial en el ámbito clínico. Esta revisión finalmente está viva. Todavía les planteo ahorita los resultados que tenemos provisionalmente, pero obviamente tenemos que actualizarla porque hay publicaciones intensas en esta área y creo que vamos a tener grandes avances. Para ello realizamos una revisión sistemática en PubMed, Cielo y CIESDirect con los términos de inteligencia artificial, cuidado en la salud, sesgos de género y equidad en salud. Incluimos estudios de inglés y español en población mayor de 18 años publicados entre 2020 y 2025. Esto llegó hasta junio de este año. Les puedo decir que ahorita vamos a ver el diagrama Prisma para ver los artículos que se tamizaron por tema con herramientas automáticas y también cuáles evaluamos a profundidad, a texto completo. Se los presento aquí en el diagrama. Evaluamos 382 artículos, quitamos los duplicados, que fueron 132, buscamos con 230. Estos evaluamos también por título y resumen. Excluimos 114. A texto completo evaluamos 116 artículos. Y estos fueron excluidos por título, resumen y porque no cubrían los criterios de selección de los pacientes. Y finalmente obtuvimos 36 artículos que encontramos que muchos eran más bien reflexiones, revisiones narrativas en general y preocupaciones, no tanto como tal estudios de campo directo ni que tenían datos directos de los pacientes. Y había incluso algunos que no tomaban en cuenta separación por género, que no tomaban en cuenta poblaciones especiales, entonces también eso los eliminamos. Y finalmente incluimos 21 estudios en la revisión. Estos hallazgos los separamos por tipos de modelos de inteligencia artificial. Entonces, para fines de presentación, les puse en base a diferentes tipos. El primero es modelos de lenguaje natural. Y encontramos que los modelos de lenguaje natural reflejan prejuicios sociales, especialmente población transgénero.
Muchos de los modelos incluso no encontramos como tal alguno que tomar en cuenta la población transgénero, que tomar en cuenta características en el modelado del lenguaje natural. Incluso hay falta de sensibilidad en los sistemas de inteligencia artificial en general para la población transgénero. Y se encontró que en los modelos de lenguaje natural, 40% de los pacientes transgénero se diagnosticó más con diagnóstico psiquiátrico. Y en el caso de mujeres transgénero, recibieron 40% más probabilidades de sugerir una hospitalización. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos repitiendo un estigma con respecto a diagnósticos psiquiátricos y recomendaciones de hospitalización que no se usan en pacientes que no son transgénero. En el caso de aprendizaje automático, encontramos que los sesgos también se presentaban, perpetuaban estereotipos y desigualdades en predicciones clínicas. E incluso con algo tan sencillo como signos vitales, la sensibilidad y la especificidad de los modelos era diferente para mujeres y hombres. Y la curva de exactitud para mujeres era aproximadamente el 74%, cuando para la población en general, entre comillas, era el 95%. Entonces, para que veamos la diferencia, cuando hablamos de predicciones, es muy importante tomar en cuenta estas diferencias. Incluso esto nos da consecuencias en los resultados clínicos. Y encontramos, por ejemplo, un estudio donde se encontraba que los valores de predicción en aprendizaje automático para infarto agudo al miocardio tenía menor sensibilidad en mujeres, tenía menor detección en síntomas en mujeres, y había incluso un retraso en la atención de hasta 20-25 minutos en las mujeres. Y esto era porque finalmente se habían entrenado con datos de hombres y no se había hecho la clasificación del aprendizaje automático entre géneros. Y eso es muy importante porque los modelos que estamos utilizando generalmente de aprendizaje automático, si no se hace el modelado por género, tenemos factores de predicción muy diferentes y podemos perder tiempo de atención muy importante y tiempo también en detectar enfermedades con alta consecuencia, como los infartos agudos. En los modelos regenerativos, lo que encontramos es que, y esto seguramente todos lo hemos hecho cuando pedimos que se genere una imagen a cualquier inteligencia generativa, de una persona que se adecuó a la clínica. Generalmente sí es un personal médico, es un hombre blanco mayor de edad, y se pide a un personal de enfermería, es una mujer joven, casi siempre también caucásica. Entonces, lo que ocurre es que las representaciones de tanto el personal sanitario como los pacientes tienen sesgos de género. Y eso se ha visto de manera generalizada. Hay una subrepresentación de las mujeres en roles médicos, técnicos y de emergencia. Incluso cuando la mujer es representada como médico y se le pide al modelo que lo haga, generalmente son ginecólogas o tienen algún distintivo que hable de alguna especialidad que se considera normalmente, entre comillas, femenina, pero representan otra vez esta discriminación con respecto a cómo vemos en la sociedad los roles. También cuando usamos algún tipo de chatbot, también se reproducen los estereotipos de género, incluso se cambia el cómo se dirigen a las mujeres, y ustedes pueden incluso verlo de una manera muy sencilla con su propio sitio, todos usamos casi chatbots o algún tipo de asistente. El tono en que se reproducen y la forma de dirigirse cambia según los eh, estereotipos que tengamos de género. Y eso que nos lleva por ámbito, hay muchas intervenciones, especialmente yo como psiquiatra en psicoterapia, que se están utilizando chatbots para intervenciones en salud mental. Resulta que también no se han tomado en cuenta, o la intención un poquito es que se tome en cuenta esta subrepresentación y estereotipos que se utilizan para poblaciones, tanto por género como por la diversidad, y eso incluye a población trans. Y además, el hecho de que haya población que no esté digitalizada y que no se use para el entrenamiento de estos modelos generativos
hace que se subrepresenten. Entonces, finalmente van a tener menos accesibilidad a estos modelos y por ende a realimentarlos de una manera no sesgada. ¿Qué ocurre? Algunos de los artículos, y aquí hablamos de las estrategias de mitigación que proponen los artículos para disminuir estos sesgos de género y que también hemos integrado dentro de esta revisión, es las auditorías algorítmicas. Eso es algo que ya se ha comentado, la necesidad de siempre, como decía una presentación previa, considerar que cualquier tipo de inteligencia artificial es el copiloto y nosotros somos los pilotos, las personas que utilizamos la inteligencia artificial. Siempre tenemos que dar esta auditoría y no nada más esta auditoría tiene que ser continua, sistemática y con aspectos legales y éticos continuos. Muy importante considerar datos de entrenamiento diverso. Desafortunadamente, la población que sufre discriminación también sufre discriminación en su representación. Entonces, una de las maneras de poder balancear esto es sobre representar a la población que naturalmente no tiene acceso a estos recursos. Y eso implica que quizás tengamos incluso que aumentar el contenido con respecto a población trans, por ejemplo, hacer como estos lineamientos sobre género, obviamente hacer la supervisión humana, como les comentaba, y incluir a las comunidades afectadas por esta discriminación de manera obligatoria y de manera sobre representativa para que finalmente podamos tener una diversificación de datos y que los modelos no estén estereotipando otra vez y continuando con los sesgos estructurales que tenemos como sociedades. Dentro de esto, los aspectos que más se resaltan en la revisión y en los artículos que vimos es marcos regulatorios esenciales. Finalmente, desafortunadamente, la velocidad en la aplicación de los modelos de inteligencia artificial en el ámbito de la salud es exponencial y los marcos regulatorios se mueven a otra velocidad en todos los países, pero finalmente hay esfuerzos importantes para considerar estos aspectos. Tomar en cuenta que la ética en inteligencia artificial, especialmente cuando se hace una aplicación clínica, tiene que tener esta supervisión sobre sesgos, en este caso de género, pero sí siempre tomar en cuenta estos sesgos. Protección de derechos de población especialmente vulnerable. Ya sabemos que la población trans tiene mayor riesgo tanto de suicidio como de afectación en su calidad de vida, entonces es muy importante dar esta protección tanto en el acceso a modelos como en los modelos de predicción, que tomen en cuenta también estas diferencias, y con ello lograr la reducción de desigualdades. ¿Qué buscamos finalmente? Que haya una mejora en los diagnósticos y que los modelos de inteligencia artificial, ya sabemos todos, la potencia, la calidad y eh, la disminución de los errores o pseudoerrores que podemos tener los médicos, o cuasi errores, perdón. Y la idea es que tengamos este backup de todo este modelado para ayudarnos. Entonces, mucho de ello tiene que ver con tratamientos personalizados, podamos ajustar los modelos de diagnóstico, pronóstico y tratamiento y los algoritmos de decisiones en base a la persona con perspectiva de género y que todos los modelos lleven integración de perspectiva de género. Se habla también de una educación ética en inteligencia artificial y esto nos lleve a prácticas clínicas equitativas, que logremos que los modelos se apliquen de manera equitativa en los ámbitos clínicos con equidad. Recordemos que es importante que en esta equidad no nada más sea estadística, sino también que hagamos ese esfuerzo por hacer esa sobrerepresentación, especialmente con poblaciones vulnerables. Eh, un poquito lo que podríamos concluir es que finalmente, y yo lo veo un poco así, los modelos de inteligencia artificial se alimentan de los datos que reciben. Y muchos de esos datos, y ya lo vimos, que muchos de todos los, por ejemplo, los modelos de chatbot de inteligencia generativa han tenido que tener estos en automático candados éticos, morales, para no ser agresivos, no dar ideas suicidas, no dar material para hacerse daño, y que tuvieron que implementarse rápidamente a pesar de que no había todavía la legislación, porque eventualmente empezaron a replicar modelos de agresión o modelos de mal uso, ¿no?
muchas de las regulaciones que tienen los modelos actuales es porque se han reportado casos de un uso inadecuado de inteligencia artificial. Entonces, creo que la invitación un poco es a que los modelos de inteligencia artificial actualmente todavía presentan estos sesgos de género. Creo que es parte de nosotros empezar a remodelarlos y que esto puede comprometer la equidad en la atención. Es como la invitación a que finalmente todos los modelos de experimentación, todos los modelos de este, ensayos clínicos aleatorizados tomen en cuenta la perspectiva de género y que esto implique también regulaciones claras, metodológicas e interseccionales, especialmente tomando en cuenta la voz de las poblaciones vulnerables, que desafortunadamente a veces tenemos muy subrepresentadas, especialmente en modelos que son con tanta volumen de crecimiento y de uso, y eso finalmente nos permita implementar una aplicación ética y justa, porque finalmente ya los estamos usando. Entonces tenemos que siempre considerar cómo vamos a hacer esta revisión sistemática de los modelos, cómo evaluamos los sesgos, cómo podemos nosotros mismos en nuestros modelos que ya tenemos implementados en nuestros servidores, hacer esta representación de género, tomar perspectiva de género para los modelos que estemos entrenando y poder hacer estos modelos diferenciados. A lo mejor me fui un poquito rápido. Estas son las referencias que les presento en el antecedentes. Y aquí les dejo mis datos de contacto. Yo estamos en el Departamento de Salud Digital de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y pues estoy pendiente de cualquier pregunta.